¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Te puedes imaginar quién es comparable con Él? ¿Tienes alguna idea? Nadie, en lo más mínimo, ¿verdad? Es comparable con Él. ¿Qué lugar tiene en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra esperanza, en nuestro presente y futuro? ¿Verdad? No sé si lo habéis visto, que aquí tenemos varias escenas de la existencia de Jesús, el Dios que antes de crear el mundo es el Hijo unigénito, el Hijo eternamente engendrado, sin principio, sin fin, que ha creado los cielos y la tierra, la palabra que habló. Y de ahí tenemos toda esta información tan inmensa en el universo, hasta en la más pequeña célula mínima y primitiva tenemos una información exacta y maravillosa que viene de Dios, el que da esta información, esta energía, esta materia. Habla de su grandeza, de su eterno poder. Luego vemos también que Jesús se hizo hombre, ahí abajo, ¿verdad? En un pesebre, algo insólito, incomparable. ¿Quién como nuestro Dios, que se hace uno de nosotros, menos el pecado, evidentemente, para salvarnos? Y lo muestra en su vida hasta la muerte, y muerte en la cruz, que tenemos ahí también a la derecha, que muere por tus pecados, por mis pecados, como sustitución ante el juez justo que nos tiene que condenar por un solo pecado, y llevó todos nuestros pecados sobre sí y pagó por ellos para hacer justicia ante Dios y para justificarnos, para perdonarnos, si nosotros depositamos nuestra fe en Él y le recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Y también Él resucitó de los muertos, porque si no, ¿cómo podríamos decir que ha vencido la muerte y que nos ha librado, que nos ha salvado? Si no, podría haberse salvado de la muerte, de la tumba. Pero Dios lo levantó a los 3 días y se manifestó vivo delante de todos y delante de hasta 500 personas a la vez, dice Pablo, que conocía a las personas, los testigos, lo cita en 1 Corintios capítulo 15. Y también tenemos a Jesucristo antes de morir y resucitar a la izquierda, que podríamos recordar allí la transfiguración donde el Padre con su voz dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo mi complacencia. Este es el único. Y desaparecieron ahí los otros 2 personajes, Moisés y Elías, y él quedó solo. Y se escuchó esta voz: este es mi Hijo amado. A él escuchad, a él. Él es el resumen, él es la manifestación máxima de la deidad, de quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios, cuál es su mensaje a nosotros. Está en Jesús. Y también podemos decir a la izquierda, arriba, un día vendrá en las nubes y vendrá como ese Rey glorioso del que hemos cantado. Y todos lo verán y todos cantarán cuán grande es Él, ¿verdad? Y nosotros estaremos del lado del victorioso, de los victoriosos. Y no seremos avergonzados con aquellos que dudaron, que negaron, que se rebelaron, que ignoraron a este Dios, que es el único que no se puede ignorar, que no sea voluntariamente, dice Dios en su palabra. Nadie puede negar la existencia de Dios a menos que sea voluntariamente. Ahora vamos a ver un poco más sobre ello. ¿Quién decís que soy yo?, dijo Jesús una vez, preguntó una vez Jesús a sus apóstoles. Yo estuve en este lugar donde Jesús lo preguntó. Es un lugar donde al fondo hay un ídolo en la pared de la roca, un Dios que adoraron, y delante de este escenario Jesús preguntó a los discípulos: ¿y quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo. Creer en Jesucristo es inteligente. Lo repito, creer en Jesucristo, que es inteligente. Hay un mito durante los últimos 200 años, como hemos venido viendo por Nietzsche y sus compañeros equivocados, que sembraron la idea en general que creer es más o menos símil a credulidad y a ser bastante inocentón y un poco tonto,
para creer, ¿verdad? Un poco inválido emocionalmente, intelectualmente, necesitas una muleta para andar en esta vida que es Dios, la muleta. Eso es lo que vendieron estos pseudocientíficos en cuanto a este tipo de opinar y opinión. Pero creer en Jesucristo se ha revelado, se ha manifestado, se ha evidenciado que es inteligente. ¿Por qué? Porque Jesucristo es histórico. Creer en la historia, en las evidencias históricas, es inteligente. Negarlos es síntoma de poca inteligencia, evidentemente. Si alguien negara la existencia de Napoleón, por ejemplo, sería muy poco inteligente, diríamos. Pues el que afirma que Dios no existe, que es mucho más evidente que Jesucristo no haya vivido, que no haya muerto, no haya resucitado, no es inteligente, sino es signo de ignorancia, mayormente voluntaria, porque no se ha dado el esfuerzo, no se ha tomado el esfuerzo de estudiar, de investigar, de comparar, de interesarse de verdad y enfrentarse a los hechos históricos en ese sentido científicos, que se puede demostrar que Jesucristo es Dios, es lo que dijo ser. Los testigos son convincentes, son de auriculares, son de presenciales testigos que tenemos. Y su testimonio es tan cercano que no hay nada en la historia que avala a nadie lo que haya dicho, y su existencia de tal magnitud y tan abrumantemente como el testimonio de los testigos acerca de Jesucristo, su nacimiento, su vida, sus palabras, sus hechos, sus milagros, su muerte, resurrección y también su ascensión al cielo, etcétera, etcétera. Los manuscritos son impecables. Tenemos 14.000 manuscritos acerca de la Biblia para saber que la Biblia no ha sido tergiversada, ni falsificada, ni añadida, ni quitada, sino tenemos una Biblia, la palabra de Dios, que es inerrante, que es la revelación de Dios a nosotros, que debemos leer y tomar en serio. Es lo que yo por lo menos leo todos los días y no pararé de leer todos los días la palabra de Dios. Si un día no puedo leer porque estaré ciego o no podría ver bien, escucharé la palabra de Dios. C.S. Lewis era uno de los grandes intelectuales reconocidos por todos, célebre como autor de Narnia y de muchos otros libros importantes. Plantea un trilema que todo ser humano se enfrenta a ello porque Jesús es histórico, es real. ¿Quién es Jesucristo? Solamente hay 3 posibles explicaciones. O era un loco, endemoniado, o uno que, espérate lo que está, o es un mentiroso, o debemos admitir que dice la verdad. Es que lo tengo al revés en la cabeza. Pero Jesús es un mentiroso, o es un loco, o endemoniado como loco también, porque en aquel entonces decían que era lo mismo. Y debemos admitir que dice la verdad, es efectivamente Dios. No hay otras opciones. O sea que los pensadores que realmente piensan en lo que existe y el razonamiento para saber qué es correcto, lo que no es correcto, para pensar, para decir que existe y por qué, dicen que todos los pensadores, todos los filósofos, todos los serios científicos dicen no hay término medio. Jesucristo no puede ser mentiroso por su vida, luego lo veremos también. No puede estar loco ni endemoniado como ellos le acusaron, sino tiene que ser Dios, estudiando todos los hechos y documentos históricos. Bueno, es un poco de modo de introducción. Y ahora vamos a ver cómo Jesús se afrontó a estos fariseos, escribas. Escribas son editores de aquel entonces de lo que es la palabra de Dios, de la doctrina, de las leyes, de las normas y de la ética y de lo que era correcto. Y entonces vamos a ver cómo el Señor Jesús tenía que aceptar o encajar las acusaciones falsas contra él, como las tenía que contestar en cuanto a su gloria que Dios le ha dado, que la tiene, también que él desafía y dice, yo soy el autor de la vida, yo doy vida eterna, el que cree en mí no morirá. Y también él termina este discurso diciendo lo más fuerte que se puede afirmar. Él dice, a Abraham
vio a Yahvé y yo soy este Yahvé. Moisés vio al yo soy. Yahvé habló con él, el Dios eterno habló con él. Y cuando Moisés le preguntó, ¿quién eres? Él dijo, yo soy, pues yo soy. ¡Wow! Y como estaban en el templo, como había muchas piedras, porque estaban todos edificándolo, según lo que sabemos del Evangelio de Juan mismamente, entonces cogieron piedras para matarle sin pensarlo, que deberían incluso pasar primero por un juicio civil y autorizado, y no tenían derecho por lo normal, pero estaban tan furiosos, tan locos de escuchar todo eso, porque claro, era impresionante cuán grande es nuestro Dios también ante sus acusadores, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es la gloria? Pues mirad, aquí tenemos una de las atletas brasileñas con una medalla de bronce en las Olimpiadas de París, donde fue prohibido mencionar alguna religión, alguna preferencia política o racista, y ella se atrevió a recibir esta medalla, colgársela con el lenguaje de signos de sordomudos, no con palabras audibles, pero sí con palabras entendibles. Ella dijo, la gloria por mi medalla, por mi vida, por quién soy, por lo que he conseguido hoy aquí delante de todo el mundo, este Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Los signos han demostrado esas palabras en público ante la televisión y hecho, digamos, vuelta por el mundo. Así es el texto del Evangelio de Juan. Prestemos atención con este amor que tenemos a Jesucristo, esta admiración que le tenemos, que queremos que crezca a nosotros. La gloria es para Dios. ¿Para quién es la gloria? Tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Los fariseos buscaron su gloria, los escribas buscaron su gloria. Nosotros estamos tentados a buscar nuestra gloria en este mundo y olvidarnos que la gloria, ¿a quién le pertenece? A Dios, ¿verdad? Y es aquí donde Jesús habla la primera vez de su gloria, en una conversación. Tan solo honro a mi Padre, contestó Jesús, pero vosotros me deshonráis a mí. Es la primera nota que tenemos que tomar, queridos. No busquemos la aprobación en este mundo, porque el mundo que no honra a Dios, ¿cómo va a honrar a ti y a mí si somos fieles a Dios? Tarde o temprano nos va a deshonrar también. No podemos exigir que nos honren más que a Dios. Y no nos defendamos más que con palabras, con buena actitud, con inteligencia, oportunamente, con humildad, con mansedumbre, pero tomámoslo como una parte lógica, normal, de un mundo en rebeldía contra Dios, que también la gente esté siendo rebelde contra nosotros cuando seguimos a Jesucristo y le honramos a Él. De hecho, Jesús dijo, yo no busco mi propia gloria, y es un ejemplo para nosotros. Fijaos, si el Dios de la gloria, cuando se hace hombre, dice, yo no busco mi propia gloria, ¿quién eres tú y yo para insistir en buscar nuestra gloria? De hecho, Pablo escribió a los filipenses, mirad, todas vuestras peleas son porque no habéis leído acerca de Jesucristo, que siendo Dios, se despojó a sí mismo, no teniendo como algo a qué aferrarse, como un ladrón que se agarra a algo que ha robado, sino que se despojó a sí mismo, se hizo hombre y siervo, y hasta la muerte fue obediente y fue exaltado por Dios, que le dio el reconocimiento, pero no se aferró a su gloria. Dejad de aferraros a vuestra gloria, de pelear por vuestra gloria, y se dejará ya no habrá peleas en Filipos, en la iglesia, ¿verdad? Si seguís el ejemplo de Jesucristo. Tan solo honro a mi Padre, pero vosotros me deshonráis a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca y Él es el juez. Que sea lo suficiente, queridos, que constantemente estemos tranquilos, confiados como Jesucristo. Aquí fijaos que le atacaron
masivamente, y estaba tranquilo, no se vino abajo, ni perdió los papeles. Estemos tranquilos, hay uno que busca nuestra gloria, y Él es el juez. Él un día va a terminar con todas las acusaciones falsas, con todos los que no querían reconocernos, todos los que no querían honrar a Dios. Dios juzgará a cada uno. Estemos del lado del juez y no hayamos buscado nuestra gloria para no tener problemas. No hayamos sido parte de las peleas, sino la solución en las peleas. Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada. O sea, que él que pelea por su propia gloria, para Dios es como que no existe. O sea, que su gloria para Dios no le impresiona. El que busque su propia gloria, dice, Dios, ¿a dónde vas? Si no tienes gloria propia, si no te has creado a ti mismo, si no te puedes ni sostener, si no te doy el aire no puedes respirar, si no te doy el agua no te mueres de sed, si no te sostengo en tu vida no eres nada. Si quiero acabar hoy contigo, acabas. ¿Quién eres tú para buscar tu propia gloria, hincharte como un pavo? Es lo que dice Dios. Así que dejemos que Jesús sea nuestro ejemplo, ¿verdad? Dice, pero quien me glorifica es mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, aunque no lo conocéis. Claro, cuanto menos conoce alguien a Dios, menos nos va a conocer a nosotros que somos de Dios. Más nos va a despreciar el que menos conoce a Dios. No estemos sorprendidos. Y dice aquí, si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como vosotros, pero lo conozco y cumplo su palabra. Aquí sí que notamos que Jesucristo utilizó todos los vocabularios que son permisivos para hablar de lo que quería decir, ¿verdad? No se cortó ni en un momento, dijo, si yo dijera que no conozco a Dios, sería tan mentiroso como vosotros sois mentirosos. ¡Wow! Jesucristo no era, digamos, blandengue, no era tímido, no era de estos que en vez de decir las cosas, las guarda, ¿no? Al que hay que decírselo con buena educación, pero bien claro para que lo entienda. Eran mentirosos y seguían al Padre de la mentira, y por eso negaron la verdad y se opusieron a la verdad. Pero tengamos eso claro otra vez. La gloria es para Dios. Bueno, aquí rápidamente os quiero hacer pensar en cuanto a la gloria de Dios, en la gloria de Jesucristo concretamente. Dice aquí Jesucristo que no busque la gloria. Evidentemente Jesucristo tiene una gloria innata por ser Hijo unigénito, eterno, eternamente engendrado, con la misma gloria que el Padre y el Espíritu Santo en sí mismo. Es la gloria eterna, que Él veló, que Él se desprendió en el sentido para velar en un cuerpo humano su gloria, que es la gloria temporal. Pero esta gloria, para luego manifestarse su gloria temporal, que se fue manifestando, creando en su vida, aumentando en su vida, para decirlo así, añadiendo a su vida, si cabe. ¿Por qué lo digo? Porque la gloria también que el Padre estaba buscando para Él era la gloria de su muerte, para ser el único Señor y Salvador, para recibir la gloria Él solo por la salvación de cada persona, porque nadie se puede salvar a sí mismo ni merecer ser salvo, solo Dios tiene la gloria para nuestra salvación. Y esta gloria estaba el Padre buscando por Él, y Él estaba reclamando esta gloria de su Padre para decir, Padre, glorifícame para que yo te glorifique. Y lo tienes ahí en el capítulo 17 de Juan, al final, que ya nos tocará estudiar. Pero también hay una gloria, evidentemente, en su resurrección, en su ascensión, cuando tomó también su lugar en el cielo para gobernar, y su gloria será aumentando cada vez más, y cada vez más reconoceremos su gloria. Pero también en Juan, ya veremos, Jesús dice una cosa importante. Nosotros también podemos glorificar a Dios y Él puede recibir de nosotros gloria. Y eso es lo que deberíamos hacer, queridos. ¿Para qué somos creados? ¿Para nosotros mismos?
para nuestra pareja, para nuestros hijos, para nuestro trabajo, para morir. No, somos creados por Dios para su gloria y para deleitarnos en Él. Eso dice también la confesión de nuestra fe, de todos los cristianos en todo el mundo. Si no nos hemos enterado, pues lo repito, nosotros tenemos una razón por la cual hemos sido creados y un destino por lo cual hemos sido creados, es glorificar a Dios. Y eso es posible porque en Cristo hemos sido salvados, en Él tenemos el Espíritu Santo, vivimos libres del poder del pecado, de la esclavitud del pecado, aprendemos también a vivir libremente y todo eso trae gloria a Jesucristo, porque es por Él que vivimos así, no por nosotros, por Él. Y le damos la gloria y por eso queremos vivir así, para que sea nuestra vida para su gloria. Eso en cuanto a estos versículos de Juan 8, 49 al 50 y 54. Lo he resumido un poco. Pero ahora Jesucristo dice, mirad, mi Padre me ha dado la gloria, mi Padre busca mi gloria y yo seré glorificado en vosotros el día que os dais cuenta que el que cree en mi palabra nunca morirá. ¡Wow! Eso solo Dios puede decir. Solo Dios puede dar vida que vence la muerte. Y en Jesucristo vino la victoria sobre la muerte. Dice 1 Corintios 15, después de Pablo hablar de los 500 testigos que a la vez vieron a Jesucristo resucitado, dice, por fin se ha cumplido lo que dijo el profeta Isaías. Creo que en capítulo 55, la muerte ha sido devorada por la victoria. Y la victoria de Jesucristo, cuando Él resucitó a los muertos y cuando nosotros resucitaremos también un día de los muertos. ¿En qué sentido hay que entenderlo? Como en el sentido que el evangelista Moody lo pronunció. Muy conocido en sus tiempos, él dijo, queridos, el día que escuchéis que Moody ha muerto, no lo creáis, porque estaré más vivo que nunca. ¿De acuerdo? Porque, ¿en qué sentido? Ya la muerte no podrá tener poder sobre mí. Ya se pasó. He pasado a la vida eterna, a la vida victoriosa. Ya mi cuerpo no tendrá enfermedad, ni será alcanzado por la muerte. Nunca más moriré. Viviré eternamente, mi cuerpo también será resucitado un día. El día que escuchéis que Moody ha muerto, no lo creáis. Estaré más vivo que nunca. Eso tenemos que entender. Y de eso deberíamos nosotros decir a todo el mundo que le da pena que nos morimos un día. ¿No te da pena? Cuando tú me ves así muerto, así físicamente, el cuerpo, yo estaré más vivo que nunca. Nunca moriremos porque pasaremos a la vida eterna con Cristo. Ahora, el que muere en sus pecados, como Jesús les advirtió a todos estos, que no guardan su palabra, que no aceptan su palabra, no es que un guarda 100% no pecar nunca más, no. El que respeta la palabra de Jesús, quién es, lo que ha hecho, quién es, cómo justifica, cómo libra del pecado, el que guarda su palabra, la atesora, la respeta, este nunca morirá, pero el que la rechaza, el que la pierde de vista, el que no la quiere, el que la rehúsa, el que la desprecia, el que no la lee, no la obedece, no lo cree, no lo toma en serio la palabra de Dios, este sí que morirá en pecados y morirá una muerte eterna, una muerte segunda, estará en la condenación eterna, separado del Dios que es vida, eternamente muerto, en tinieblas, con las consecuencias de su conciencia le va a acusar. Va a ser como una conciencia que le arde, que le destruye, que le acusa de ser un rebelde contra Dios sin sentido, eternamente, porque no puede morir, porque ha sido hecho a la imagen de Dios. Muerte eterna, pero con consecuencias para siempre. Pero Jesús dijo esto. Ciertamente os aseguro que el que cumple mi palabra,
no la palabra de mi Padre, sino mi palabra con toda esa autoridad, siendo yo Dios, nunca morirá. Claro, les chilló en los oídos, porque no creyeron que este hombre era Dios. Dijeron, pero ¿quién crees que eres? Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, ¿os acordáis? Solamente hay 3 posibilidades de interpretar la vida de Jesucristo, sus palabras, sus hechos. O era mentiroso, como ellos, o era un loco endemoniado, o era Dios de verdad. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Evidentemente, Abraham y todos esos profetas estaban vivos. ¿Te acuerdas? En la monte de transfiguración, ¿quién apareció? Uno de los profetas. Y el otro también. Moisés con Elías, con Jesús, vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Lo dijo Jesucristo a ellos, ¿verdad? Murieron físicamente, ¿qué más? Para resucitar, para vida murieron. No para morir eternamente, sino tampoco murieron en ese sentido. Y finalmente Jesucristo va al clímax de su discusión con ellos. Y no se corta. Jesús no deja aquí las cosas medias. No dice las cosas entre líneas. Fijaos lo que dice: Abraham, vuestro padre, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Bueno, esta frase tiene especialmente un significado por lo que sabemos de la historia de los judíos. Los judíos, los fariseos, los escribas enseñaron que Abraham tenía una visión del día de Yahvé, de cuando el Mesías, Dios, venga a esta tierra a intervenir y juzgar y hacer todas las cosas nuevas. Abraham vio en una visión este día de Dios, de la salvación, del juicio final, de este Dios de Abraham. Él vio su Dios, el día. Eso lo dijeron los fariseos, los escribas, lo enseñaron. Y ahora vino Jesús y dijo: esto, lo que vosotros estáis diciendo, esto se ha cumplido. Abraham vio mi día, el día del Mesías, el día de Yahvé, el día de Dios, el día que vino el Salvador a salvar, Dios mismo, entre nosotros. Lo vio, porque vio mi día y se alegró, porque Abraham está vivo, lo ve, lo sabe. Claro, ellos contestaron como uno que no le da tiempo ni para pensar, no pensaron cuántos años podría tener. Ni a los 50 años llegas para tirar alto, ¿no? Le dijeron los judíos: ¿ya has visto a Abraham? Que murió hace 1200 años para atrás, o no, o algo así, algo así. ¿Ya has visto a Abraham? Ciertamente os aseguro que antes de que Abraham naciera, que nació 1200 años atrás, más o menos, antes de eso, yo soy. ¡Wow! No tengo principio, no fue creado, existía, me manifesté a Abraham, él me vio, yo sí que hablé con él, varias ocasiones además. Yo fui aquel que dije a Abraham: mira las estrellas, en ti, en tu simiente, que es el Mesías, serán bendecidas todas las naciones. En tu simiente, en el Mesías. Lo dije yo a Abraham. Y aquí estoy. En mí están bendecidos, y solamente en mí, sin Virgen María, perdonad que estamos en una cultura católica, sin santos, sin la iglesia, sin tradiciones, ni nada, sin misas, ni cosas por el estilo. En mí está la salvación.
Tremendo, ¿eh? La salvación para todas las naciones. Mira, no podemos hacer ningún bien mayor a nadie que esté alrededor de nosotros y de todos los que han venido de las diferentes naciones a nuestra tierra aquí, junto contigo, conmigo, que hablarles de aquel que en el cual solamente en Él son bendecidos todos los que creen en Él, los que conocen a Él. Por eso es tan importante conocerle, saber hablar de Él, saber coger la Biblia y decir, lee conmigo, mira aquí está escrito quién es Jesucristo. Cree a Dios, crea a Él. No crees lo que yo digo, sino cree a Dios. Él nos ha dejado escrito quién es Él. Aquí tenemos a Jesús manifestándose a nosotros y sus palabras, que son verdad. Claro, queridos, Abraham también fue visitado por 3 hombres. Y uno de ellos, de estos hombres, bueno, primeramente, 2 de ellos eran ángeles de Dios manifestados en forma humana, para que Abraham pudiera hablar con ellos y no tener miedo, para conversar con ellos, incluso comió con ellos. Y ellos anunciaron a Abraham que Sara iba a tener este hijo, Isaac, prometido por Dios, el hijo de promesa, por fe, no por esfuerzo propio y manipulación. Y también Abraham luego estuvo hablando a solas, porque los 2 visitantes se fueron a Sodoma y Gomorra después, y dice Abraham estuvo hablando con Yahvé, dice la Biblia. El original en hebreo dice con Yahvé, con Jehová estuvo Abraham hablando, porque también se manifestó Abraham en forma humana. Eso se llama teofanía o cristofanía, quiere decir manifestación de Dios en forma humana o de Cristo antes de tiempo en forma humana. Queridos, estamos hablando de hechos históricos, hechos que ocurrieron, que Dios se manifestó a Abraham y Jesús habló con Abraham y Abraham habló con él. Y Jesús se entendió en cuanto al Mesías que vendrá a través de él. Y cuando vino, lo vio y se alegró. Lo que pasa es que estos no entendieron nada. Hablaron de ese Dios sin conocerlo. Como hoy en día, ¿cuántos hay sacerdotes, teólogos que no tienen idea de Dios? Nunca se arrepintieron, se convirtieron a Dios de verdad para ser salvos. Creen en su bautismo infantil que no salva a nadie, creen que son salvos, son hijos de Dios. Y todos millones van detrás de ellos que tampoco conocen a Dios. Son ciegos que guían a otros ciegos. ¿A dónde? Al precipicio, dijo Jesucristo a los fariseos, y hoy se repite la misma historia. Cuando yo lo oí en el Nuevo Testamento, dijo, yo no voy a ser ningún ciego que siga ningún ciego, no voy a ir a ningún precipicio, yo voy a leer la Biblia, voy a conocer a Jesucristo, me voy a arrepentir y convertir, y voy a ser salvo, necesito el Espíritu Santo, milagro de Dios, y voy a ser cristiano como Dios promete que uno se puede ser. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejar atrás que nos salva, que nos sirve. Mira, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Entré en una página web que habla de estos versículos desde los primeros padres de la Iglesia, pasado por Agustín, los últimos papas de Roma, y todos los primeros padres de la Iglesia hablan más o menos correctamente de esos versículos, que hablan de que Jesucristo es el único que recibe la gloria, el único Dios, el único Salvador, el único que da vida. Él solo es suficiente, Él es Dios, que le adoremos. Eso dicen. Y viene el Papa de Roma, de los últimos, de Francisco, de Juan Pablo II, y se atreven a decir, y la Virgen María también aportó la gloria a Jesucristo. ¿Pero dónde está escrito eso? ¿Pero qué idólatras son? ¿Cómo se atreven a añadir a la digamos, interpretación correcta de sus antecesores y decir que son sus seguidores y que son los que tienen su testigo y que son los que dicen lo mismo? No, son idólatras, son desviados. No conocen a Dios, porque si conocieran a Dios jamás dirían que la Virgen María tiene aquí nada que ver.
¿Estamos de acuerdo también en eso? Y estamos rodeados de gente que no se da cuenta del engaño, que no ve los que les engañan, no saben nada de la diferencia entre Jesucristo de verdad y el Cristo que han escuchado, que es falso. Y Pablo dijo, maldito el que predique un falso evangelio que no salva. Y necesitamos ser los que hablamos de la salvación en Cristo solamente, sin Virgen María, sin santos, sin todo eso. Solamente para que lo recordemos, ¿vale? Vais a decir, pero eso ya lo dijiste, sí. Pero la madre de la ciencia y del conocimiento es la repetición. Porque cuando lo dije la primera vez casi no lo creíste. Cuando lo dije la segunda vez empezaste a creerlo. Y ahora dices, ya será verdad. Pues es verdad. Vivimos en una cultura que cree conocer a Dios y no conoce a Dios. Y tengamos mucho cuidado de no confundirles diciendo, yo creo lo mismo que tú. Yo tengo la misma vida eterna que tú. Yo voy al mismo cielo que tú. Porque ellos morirán en sus pecados, no irán al cielo. Y además su religión en ese sentido es honesta. Está prohibido para un católico creer que va a ir al cielo. Está prohibido, fíjate. Es herejía creer que vas al cielo, que tienes vida eterna. Porque todavía no se lo ha ganado. Todavía no hemos rezado lo suficiente para sacarle purgatorio. Cuando hayamos terminado con todo el circuito de intervención, igual sí que va al cielo. Entonces sí que lo puede creer, que esté. Bueno, paréntesis cerrados para que veáis que hay que estudiar, hay que conocer dónde estamos. Concluyendo, Jesús afirma ser el yo soy. ¿Está loco o endemoniado? Las evidencias, ¿cuáles son? Es uno de los seres más inteligentes que el mundo ha conocido, por su forma de reaccionar y contestar de inmediato con frases que se han hecho célebres. Por ejemplo, da a César lo que es de César. ¿Qué ateo no cita estas palabras cuando tiene que decir algunas cosas, alguna conferencia? Y Jesús dijo, dad a César lo que es de César, a Dios lo que es Dios, en ese sentido. Además era bueno como nadie. Amaba a sus enemigos. Dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Qué endemoniado pide perdón a Dios por nadie? Es mentiroso. 300 profecías se cumplieron literalmente a la larga de la vida de Jesucristo hasta el día de hoy. 300 profecías exactas. No como otros nos damos, que da risa. La última que escuché fue de risa. O sea, que en una de las plataformas de cómicos, ¿no? Citaron a Nostradamus una profecía como diciendo más o menos que un día habrá un terremoto, creo que dijo. Un día habrá terremoto. Y dijo el cómico, dijo, ¿un día? ¿Pero qué día? ¿Nostradamus? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Pero qué profecía es esta? Es ridículo. Pero Jesucristo nació en Belén, como dijo Miqueas en capítulo 5, versículo 1 a 2. En Belén, de Judea además. En este pueblacho, ahí nació. En todo Israel, en todo el mundo entero, allí. Y ahí nació. Por coincidencia de Roma, que hizo un edicto justo en ese momento que tenía que nacer no sé qué. Bueno, son 300 profecías que evidentemente no vamos a seguir mencionando ninguna más. ¿Es Dios? Pues sí. ¿Por qué? Porque cumple todas las pruebas posibles. Pues mirad, aquí está el examen, ¿verdad? ¿Está loco o endemoniado? Pues no. ¿Es mentiroso? Pues no. ¿Es Dios? Pues sí. Es sencillo. ¿Por qué crees en Jesucristo? Pues cuénteselo. Cuando dicen, tú estás creyendo como el que necesita una muleta, digo, no, perdona,
la fe cristiana es lo más inteligente. Negarla es de poca inteligencia en tal caso. Porque es negar las evidencias voluntariamente o ser una persona irresponsable para saber cuál es la verdad. En un asunto tan importante, ¿quién es Dios? ¿Quién ha hecho esto y para qué? ¿Y a dónde voy? Corregimos algunos errores. Los hijos de Dios no morirán porque tienen vida eterna en Jesús, o sus cuerpos no enferman para morir. ¿Cuál es lo correcto? Ese que hemos sido redimidos para no estar enfermos nunca. ¿Se nos ha quitado de la cabeza, por favor? Es mentira, ¿eh? Es una mentira salvaje que hunde a cientos de miles de cristianos que creen esas falsedades, predicados desde pastores que no piensan, que no leen, no estudian, no saben diferenciar, que son loros que repiten. Cuidado. Jesús nos ha dado vida eterna porque no moriremos en nuestros pecados y un día resucitaremos y estamos en Él y tenemos su vida es tener vida eterna. El que oye su palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, no vendrá juicio, sino ha pasado muerte a vida. Es lo que Jesús predicó y nos prometió y ha hecho realidad en parte de nuestra vida. Pero nuestros cuerpos se enferman y un día morirán si Cristo no viene antes. Así que eso sería mentira y eso sí que es cierto. Y lo que os dije en Juan 17, por ejemplo, versículo 1 al 3, si queréis leerlo luego el capítulo, es magnífico. Jesús dijera, Jesús dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora. O sea que Jesús aquí está orando, hablando con su Padre, tenemos registrado su oración. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Está hablando de la muerte, resurrección, ascensión, el reino, su venida. Ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Capítulo que habla además de la unidad de los cristianos, porque tenemos un solo Señor y un solo Salvador, y nadie es salvo sino por Jesucristo. Y no hay nada que nos divide en ese sentido, porque todos los verdaderos cristianos estamos unidos en Cristo, pero no estamos unidos con los que predican falsos evangelios que nos salvan, que no hacen cristianos, porque estamos unidos solo con los cristianos, no con aquellos que no lo son también. Pero es un capítulo de unidad que hoy mismo en Corea del Sur se está plasmando de una manera visible. 5.000 líderes de los más representantes de 100 miles de creyentes detrás de su vida, de su ministerio, que están ahí reunidos, todos unidos del mundo entero, de todos los países del mundo, de todas las etnias, de todas las lenguas, unidos en un solo lugar para aprender juntos a promulgar a Cristo, a anunciarle en nuestra generación y en todos los lugares, en todos los tiempos, con eficacia. Y ser una iglesia como nosotros, que es misional, que es multicultural, es una iglesia que además que es multiplicadora, porque ama a Dios, hace discípulos, forma líderes. Y todos, cada uno, aportan sus recursos y sus dones a esta visión, a esta realidad de la iglesia. Son iglesias que se reúnen para eso, para vivir esta visión, que es la nuestra también. Así que recordemos, ¿quién como Dios, el eterno, el creador del infinito universo? ¿Quién hubiera pensado que el universo es tan enorme? Es que nos imaginamos un universo chiquinín, para un Dios chiquinín, que podemos manejar y meter un sagrario y adorarlo allí como un cacho pan. No, es que Dios no es nada de esto. Dios es eterno, inmenso.
es el creador del universo. Le adoramos, murió, resucitó, nació como ser humano, vendrá en las nubes y nosotros creemos en este Dios, creemos en el Padre, en el Hijo, el Espíritu Santo. Creemos que este Jesús que asesinaron por envidia, por quitar a Dios de en medio, al que podría serlo, le asesinaron. Y este que fue asesinado vive, porque Él es vida eterna. Él es Dios, el autor de la vida. Resucitó, vive ahora y en Él tenemos vida eterna, si creemos en Él y le recibimos como Señor y Salvador. Hablemos a los demás sin temor, que otros sean salvos también y tengan vida eterna. ¿De acuerdo?